Hace poco más de un mes, en una tranquila tarde de Zapopan, Jalisco, el mundo conoció el trágico desenlace de la joven Valeria Márquez. Su rostro inocente, captado en fotografías dichosas, contrastaba brutalmente con las imágenes de su final. Un callejón silencioso, manchas de sangre y un misterio que conmocionó al país. Desde entonces, una pregunta retumba en cada rincón. ¿Quién es R, el hombre detrás de este crimen? Ahora, gracias a un expediente confidencial, emergen pruebas que conectan a este exteniente del cártel Jalisco Nueva Generación directamente con la muerte de Valeria. Pero esta historia no terminará en un simple titular. Un hombre ha decidido tomar el mando. Omar García Fug, el comisionado que ha desafiado a los capos más sanguinarios, ha puesto su prestigio y recursos al servicio de un solo objetivo: garantizar justicia para Valeria Márquez. En las próximas horas, conoceremos cómo Fug siguió cada pista, descifró cada sombra y tejió con paciencia calculada la estrategia que podría derribar al famoso R. No olvides su nombre ni su causa. Valeria merece verdad y reparación. Esta es la verdad que está por revelarse. Prepárate. La historia de Valeria y su justicia inicia ahora. Cada revelación cambiará tu forma de entender esta guerra. Valeria tenía 24 años y era una estudiante de arquitectura apasionada por el arte urbano y el activismo comunitario en Zapopan, Jalisco. Siempre sonriente, solía compartir en redes fotos de murales que pintaba junto a sus amigos y de las charlas que organizaba para jóvenes del barrio. El 10 de mayo de 2025, Día de las Madres, su vida cambió para siempre. Esa tarde, después de despedirse de su familia, salió de su domicilio rumbo a una reunión con conocidos del trabajo universitario, pero nunca llegó al punto de encuentro. Horas después, oficiales de la Fiscalía de Jalisco hallaron su cuerpo sin vida en un callejón cercano a la colonia americana. La escena mostraba signos de violencia extrema, huellas de arrastre, lesiones defensivas y un teléfono móvil destruido. La noticia sacudió a Zapopan. ¿Por qué alguien apuntaría a una joven tan dedicada a su comunidad? Las primeras hipótesis apuntaron a un asalto que se salió de control, pero rápidamente surgieron voces que hablaban de un posible vínculo sentimental y de venganza. Medios locales publicaron que Valeria podría haber sido pareja de Ricardo Ruiz Velasco, alias R, un lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las autoridades se mostraron cautas. Hasta entonces, solo confirmaron la apertura de una investigación por feminicidio agravado, haciendo énfasis en recabar testimonios y revisar cámaras de vigilancia de la zona. En redes sociales se encendió el clamor. #Justicia para Valeria se convirtió en tendencia, y organizaciones de derechos humanos exigieron a la Fiscalía resultados inmediatos. La prensa nacional replicó la noticia, comparándola con casos previos de violencia contra mujeres en Jalisco. Aunque se filtraron rumores sobre posibles responsables dentro de la organización criminal, faltaban pruebas contundentes. Esta etapa de confusión y dolor marcó el inicio de un movimiento social que, con el rostro de Valeria como estandarte, clamaba respuestas claras. En este contexto, Omar García Harfuch irrumpiría como la figura dispuesta a romper la impunidad y a enlazar cada pista para revelar la verdad tras el brutal asesinato de Valeria Márquez. Ricardo Ruiz Velasco, más conocido en el mundo clandestino como R, es señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los tenientes de más alto rango dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Nacido en Guadalajara hace 38 años, Ruiz Velasco escaló posiciones gracias a su capacidad para diseñar y manejar la propaganda del cártel. De ahí proviene su apodo. Era el responsable de redactar comunicados, coordinar filtraciones a medios aliados y supervisar las redes sociales que ensalzaban la imagen de Nemesio El Mencho Cervera, líder máximo de la organización. Desde 2012, Estados Unidos le atribuye una larga lista de asesinatos de alto perfil. Entre los casos más notorios, figura el hallazgo del cuerpo de Daisy Ferrer,
una modelo venezolana de 27 años cuyo cadáver apareció en diciembre de ese año en Guadalajara. Investigaciones cruzadas revelaron que Ruiz Velasco ordenó el homicidio luego de supuestas disputas por el control de rutas de droga. 3 años después, en 2015, habría participado en campañas de desprestigio contra policías locales, obligándolos a confesar presuntos vínculos con cárteles rivales antes de asesinarlos. Un modus operandi que repetiría en Villagrán, Guanajuato, durante 2019. Su relación con el Mencho no es meramente jerárquica. Se dice que ambos comparten confianza personal y que Ruiz Velasco ejercía como mano derecha en decisiones estratégicas del CJNG. Fue precisamente bajo su supervisión que se consolidaron los campos de entrenamiento conocidos como Rancho Izaguirre, donde se entrenaba a sicarios con tácticas combinadas de infantería ligera y guerra de guerrillas. Ese mismo rancho se vincula ahora al caso de Valeria Márquez, pues informes de inteligencia señalan que fue allí donde R concibió el plan para silenciarla. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones por terrorismo, bloqueando sus cuentas y bienes en territorio americano. En el comunicado oficial se le responsabiliza también por el secuestro y asesinato del influencer Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán, tras críticas abiertas a El Mencho en 2017. Con este perfil de violencia sistemática, R emerge no solo como un operador logístico, sino como el arquitecto de un entramado brutal que rechazó a la justicia hasta que el comisionado Omar García Harfuch decidió actuar. Ahora su identidad y sus crímenes están al descubierto, y mañana conoceremos cómo Harfuch aprovechó esta información para desmantelar su red. El 15 de mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 5 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Ricardo Ruiz Velasco, alias R. Estas medidas implican el bloqueo inmediato de todos sus bienes, cuentas bancarias y propiedades dentro del territorio estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de realizar cualquier transacción con ellos. Además, cualquier entidad financiera que mantenga vínculos económicos con R quedará expuesta a multas millonarias y restricciones adicionales. En el comunicado oficial, el Tesoro detalla que Ruiz Velasco fue responsable no solo del asesinato de Valeria Márquez, sino también de la ejecución de 7 policías en Villagrán, Guanajuato, y del homicidio de la modelo venezolana Daisy Ferrer en 2012. Se le imputa, asimismo, haber ideado operaciones de propaganda y desinformación para el CJNG, utilizadas para reclutar sicarios y desmoralizar a autoridades locales. Al colocar su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, EEUU, equipara sus acciones con actos de terrorismo, atribuyéndole el financiamiento de redes de narcotráfico y de campos de entrenamiento como el Rancho Izaguirre. El impacto fue inmediato. Bancos internacionales suspendieron líneas de crédito vinculadas al cártel y varias compañías transnacionales comenzaron auditorías sobre sus clientes en México. Esta presión financiera busca estrangular las rutas de dinero que nutren a los sicarios y socavar la capacidad operativa de la organización. Al mismo tiempo, el señalamiento de R intensifica el aislamiento político del CJNG ante aliados regionales de Estados Unidos, como Canadá y la Unión Europea, que podrían replicar las sanciones. Las sanciones recaen directamente sobre la estructura económica del cártel. También envían un mensaje político contundente. La cooperación bilateral en materia de seguridad no tolerará la impunidad de quienes atenten contra la vida de civiles como Valeria Márquez. Gracias a la colaboración de unidades especializadas mexicanas, se ha fortalecido el intercambio de inteligencia que permitió a Estados Unidos fundamentar este bloqueo. En las siguientes horas, conoceremos cómo Omar García Harfuch capitalizó esta ventaja para profundizar el cerco sobre R y su red criminal. En el momento en que se confirmó la identidad de Valeria Márquez,
Omar García Harfuch asumió personalmente la dirección de la investigación, fusionando recursos judiciales, de inteligencia y diplomáticos con un solo objetivo: capturar al responsable y garantizar justicia. Como comisionado con un historial de enfrentamientos exitosos contra cárteles, Harfuch ordenó la creación inmediata de un grupo interinstitucional integrado por la CEIDO, la Fiscalía de Jalisco y la Agencia de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos. A través de alianzas tácitas con la DEA, logró acceso prioritario a interceptaciones de llamadas y reportes de seguimiento satelital, elementos que demostraban vínculos directos entre R y el Rancho Izaguirre, donde se gestó el plan contra Valeria. La estrategia combinó presión mediática y bloqueos financieros. Coordinó conferencias de prensa junto a la familia Márquez para mantener el caso en la opinión pública, al tiempo que elevó la prioridad de las sanciones del Tesoro. Horas después del anuncio oficial, Harfuch había ordenado bloqueos de cuentas bancarias locales vinculadas al cártel, creando un efecto dominó que limitó la capacidad de maniobra de R. En el terreno operativo, desplegó unidades élite de la Guardia Nacional y la Policía Federal, supervisando personalmente los avances de los agentes en campo. Cada pista recabada, cada testimonio de testigo protegido y cada fragmento de audio fueron cruzados por su equipo de análisis, bajo la supervisión directa de Harfuch. Su compromiso no era solo una respuesta institucional, sino un proyecto personal de reparación moral. Valeria no será un caso más, declaró a sus colaboradores. Liderazgo integral y decidido puso en jaque al principal operador del CJNG, demostrando que, cuando la figura de Valeria Márquez se convierte en estandarte de la investigación, ningún capo puede sentirse a salvo. Mañana revelaremos cómo esta estrategia desembocó en la Operación Justicia, el asalto final contra R. El dossier clandestino que Harfuch recibió tras bambalinas era un compendio de datos precisos que pocos en el país conocían, articulado por agentes encubiertos de la CEIDO y con apoyo de la DEA. Contenía más de 80 páginas numeradas, cada una con mapas de calor satelital que dibujaban los patrones de movimiento en el Rancho Izaguirre. También incluía fotografías de alta resolución tomadas por drones no tripulados, análisis de señales telefónicas y un croquis manuscrito con rutas de acceso y puntos de reabastecimiento de combustible. Márgenes se anotaban coordenadas GPS de las torres de vigilancia, frecuencias de radio usadas por los sicarios y horarios de traslado de mercancía hacia Guadalajara y Tepatitlán. Las interceptaciones de audio permitían leer fragmentos de conversaciones entre R y sus lugartenientes, donde se mencionaba cerrar el caso y evitar filtraciones. Cada línea subrayada en rojo remarcaba un momento clave: la orden de neutralizar testigos incómodos, entre los que figuraba el nombre de Valeria Márquez. Izaguirre, antes una hacienda abandonada en los límites de Jalisco y Michoacán, había sido transformado en un centro de adiestramiento de élite. Sus perímetros estaban marcados por torres de concreto de 5 metros, fosos antivehículos camuflados y almacenes subterráneos con laboratorios para la síntesis de precursores de fentanilo. En los planos adjuntos al dossier se detallaban 3 zonas de tiro, una pista de aterrizaje improvisada y una mina vecina usada como refugio de fugitivos. Lo más escalofriante era la sección donde se exponía el vínculo directo entre ese rancho y el asesinato de Valeria. Un informe de campo señalaba que, 3 días antes de su muerte, R había citado a un emisario cercano a ella en un punto intermedio entre Zapopan y el Izaguirre. Allí se ultimarían detalles de un arreglo que nunca se concretó, y en su lugar se dio la orden de silenciarla para evitar que contara lo que sabía. Toda esta información en mano, Harfuch diseñó una operación quirúrgica. Dividió a sus mejores elementos en equipos de vigilancia aérea, con drones y satélites, y de intervención terrestre, asignando un punto de quiebre en cada perímetro marcado. Ordenó desplegar radar móvil para interceptar transmisiones de radio y cortar rutas de escape. Cada agente conocía las coordenadas exactas de los almacenes y los túneles,
razón por la cual se podía entrar y salir sin alertar al resto de la organización. Gracias a ese dossier, la estructura completa del CJNG en esa región quedó expuesta y lista para ser desmantelada. El plan detallado en esas páginas, bautizado internamente como Fénix Márquez, se convertiría en la base de la Operación Justicia y demostraría que, cuando la memoria de Valeria guía un operativo, ni el operador más astuto puede escabullirse. De comunicaciones interceptadas fueron la clave para unir piezas que hasta entonces parecían inconexas. A mediados de mayo, agentes de la DEA y la CEIDO lograron descifrar registros de llamadas y mensajes cifrados entre Ricardo R. Ruiz Velasco y sus lugartenientes. Uno de los primeros hallazgos fue un intercambio de texto fechado el 5 de abril de 2025, en el que Ruiz Velasco ordena: cierra el caso Márquez antes de que salga a la luz, dejando claro que Valeria representaba un riesgo para toda la estructura. Las transcripciones muestran 4 llamadas de voz entre el 7 y el 12 de abril, en las que se usa un seudónimo para referirse a Valeria. En una de ellas, se escucha a R instruir: asegúrense de que la señora Ana no hable con nadie. Nadie debe saber lo que vio. Los analistas vincularon ese alias a Valeria Márquez tras cotejar detalles de localización. La señora Ana vive en Zapopan. Apareció en un correo interno de su red de propaganda. Mensaje de voz interceptado el 9 de abril a las 2:17 horas. Revela un marcado nerviosismo en la voz de Ruiz Velasco. Los gringos están encima con el tesoro. Necesitan a alguien a quien culpar si explota esto. Esa tensión aumentó cuando el 10 de abril, el operador de radio del rancho Izaguirre mencionó a Valeria por su nombre real, pidiendo instrucciones. ¿La neutralizamos ya o esperamos nueva orden? La respuesta de Ruiz Velasco fue inmediata: ejecutar protocolo. No hay margen de error. Documentos de audio no solo confirmaron la participación directa de R en la decisión de silenciar a Valeria, sino que expusieron el uso de canales seguros para intentar borrar rastros, mensajes autodestructivos en aplicaciones encriptadas y orden de quemar dispositivos móviles después de cada conversación. A través de un análisis forense de frecuencias, los peritos determinaron que esos mensajes fueron enviados desde torres cercanas al rancho Izaguirre y luego reenviados vía satélite, impidiendo su rastreo inicial. Punto de quiebre se dio con un mensaje de texto interceptado el 14 de abril. La chica Márquez ya no habla, pero esto arde en los medios. Prepárate para más fuego. Ese fuego aluvía a las sanciones del Tesoro que estaban por anunciarse y el inminente operativo contra la red de Ruiz Velasco. Gracias a estas comunicaciones, Harfuch diseñó la fase decisiva de la Operación Justicia: cortar todas las vías de comunicación del CJNG en Jalisco y asegurar la recolección de más pruebas antes de cualquier fuga o destrucción de evidencia. Así, las voces que quisieron callar a Valeria se convirtieron en el hilo que permitió desenmascarar y atrapar al hombre al que ella pudo haber señalado. Sentados en una sala de la casa familiar de Zapopan, los padres de Valeria describieron el vacío que dejó su partida y la urgencia de una respuesta contundente. Su padre, José Márquez, alzó la voz con el rostro empapado en dolor y determinación. Valeria era nuestra luz, la razón por la que creíamos que el arte y la solidaridad podían cambiar el barrio. No aceptaremos que su nombre sea solo una estadística más. A su lado, Rosa López, su madre, imploró con voz quebrada: le pedimos al comisionado Harfuch que esto no quede en una sanción administrativa. Queremos una justicia real, que quien la silenció enfrente el peso de la ley. Valeria añadieron detalles de su vida cotidiana: cómo planificaba murales, talleres para jóvenes y encuentros nocturnos de creación colectiva. En nombre de toda la familia, demandaron a Harfuch una investigación implacable. Queremos saber quién fue, por qué lo hizo y que pague. Que R vea que detrás de este caso hay una familia que no se rendirá. Recordaron además la fuerza que tomó el movimiento Justicia para Valeria en redes sociales, alentando la cooperación ciudadana y manteniendo viva la presión mediática. El amor familiar se convirtió en motor de la estrategia de Omar García Harfuch.
Cada palabra de los Márquez reforzó su compromiso de llevar el caso más allá de un expediente policial. Valeria no será un caso olvidado, declaró internamente. La búsqueda de R dejó de ser una misión más contra el CJNG y se transformó en la promesa de un comisionado frente al reclamo humano de una familia. Honrar la memoria de Valeria con hechos, no solo con titulares. Drones de largo alcance y equipos de reconocimiento satelital rodearon el perímetro del rancho Izaguirre, bloqueando rutas de reabastecimiento y detectando cualquier movimiento inusual. Cada unidad sabía las coordenadas precisas de torres de vigilancia y almacenes subterráneos gracias al dossier Fénix Márquez. Desde Ciudad de México, Harfuch supervisó en tiempo real las transmisiones, marcando puntos de interceptación para articular el asalto coordinado. Al mismo tiempo, elementos del Aceido, apoyados por la Agencia de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, ejecutaron órdenes de congelamiento inmediato de cuentas bancarias y clausura de empresas fachadas. Para R, el asedio financiero cortó el flujo de recursos necesarios para sobornar o evadir. En paralelo, unidades cibernéticas interfirieron las frecuencias de radio del CJNG, aislando a sus sicarios y evitando cualquier señal de alerta. A las 4:30 horas, 3 columnas tácticas avanzaron simultáneamente, una por la entrada principal, otra por un túnel descubierto en la mina vecina y una tercera por la pista de aterrizaje improvisada. Cada equipo cargaba órdenes de aprehensión por feminicidio agravado y terrorismo. Al grito de «Justicia para Valeria», los agentes se posicionaron en puntos estratégicos. En menos de 20 minutos, desarmaron torres de vigilancia, aseguraron laboratorios de fentanilo y hallaron documentos internos con registros de pagos a R. El momento culminante llegó cuando, al revisar un búnker secreto, descubrieron un cuaderno con anotaciones manuscritas al margen. Valeria sabía demasiado. Esa evidencia clave, sumada a los fragmentos de audio interceptados, sirvió para vincular directamente a Ricardo Ruiz Velasco con el crimen. En el amanecer del 18 de mayo, Harfuch anunció ante la Fiscalía de Jalisco el aseguramiento de 14 prófugos de la célula, varios vehículos blindados y cuentas bancarias por más de 50 millones de pesos congelados. No permitiremos impunidad para quien arrebató la vida de Valeria Márquez, declaró el comisionado. Así, la Operación Justicia demostró que, cuando la memoria de Valeria guía cada paso, ni el capo más protegido puede eludir su destino. El cerco culminó con la exposición pública de Ricardo Ruiz Velasco ante medios nacionales. Tras su detención, Harfuch organizó una conferencia conjunta entre la Fiscalía de Jalisco y la Aceido, en la que se presentó un video con fragmentos de las interceptaciones y el documento manuscrito hallado en el búnker, el cuaderno donde Valeria sabía demasiado. Al proyectar las pruebas, Ruiz Velasco fue claramente identificado no solo como R, sino como el autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez. Judicial. Se formularon cargos por feminicidio agravado, terrorismo y delincuencia organizada. La Fiscalía presentó una carpeta de investigación con más de 200 folios, en la que se integraron peritajes forenses, dictámenes de telefonía y trazas bancarias bloqueadas por la OFAC. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, solicitó el aseguramiento de 27 cuentas y 15 empresas fachada por operaciones simuladas que superan los 200 millones de pesos. Ruiz Velasco quedó vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa y se inició el trámite de extradición hacia Estados Unidos para responder también ante la OFAC. En la estructura del CJNG fue inmediato. La caída de R dejó un vacío de mando en la célula de Zapopan, provocando deserciones y pugnas internas. Varias plazas quedaron desarticuladas y sus operadores de propaganda, encargados de redes sociales y memes narco, fueron detenidos o huyeron ante el riesgo de caer en la misma red de sanciones internacionales. Analistas señalan que esta desestabilización obliga al cártel Jalisco Nueva Generación a reagruparse y a desplazar sus operaciones hacia rutas menos expuestas. En su mensaje final, Omar García Harfuch afirmó:
La justicia para Valeria Márquez no se conforma con un nombre en una lista. Exige sentencias, reparación a la familia y un golpe certero al corazón del narco. Que esto sirva de advertencia. No habrá santuario para quien atente contra la vida de una mujer. Punto. LR tras las rejas y su red desmantelada, la Operación Justicia confirma que, cuando la memoria de Valeria guía cada paso institucional, incluso el operador más astuto termina desenmascarado y sometido a la ley. Ahora que hemos visto cómo WR fue atrapado, juzgado y su red financiera desmantelada, el nombre de Valeria Márquez trasciende las cifras y las estadísticas. Su rostro, su voz en cada grabación interceptada y su causa encendieron un operativo sin precedentes, liderado por Omar García Harfuch, que demostró que la memoria de una sola víctima puede mover montañas de impunidad. Hoy, Valeria ya no es una cifra más de la violencia. Es el símbolo de un cambio real en la forma de combatir al crimen organizado. No termina aquí. La justicia plena exige que cada pieza de evidencia se cuide, que los testimonios sigan fortaleciendo el proceso judicial y que la familia Márquez reciba la reparación moral que merece. Por eso te invitamos a mantener viva esta historia. Suscríbete y activa la campanita para no perder la segunda parte de este reportaje, donde revelaremos los audios completos y los documentos inéditos que probarán, sin lugar a dudas, la responsabilidad de WR y el compromiso indeclinable de Harfuch. Comparte este video con quienes creen que la verdad y la justicia pueden imponerse al miedo. La lucha continúa, y Valeria vive en cada paso que damos hacia la justicia plena.